En esta noche vamos a estar considerando el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos del 25 al 34, y nos habla del afán y de la ansiedad que cada uno de nosotros vivimos día con día. ¿Saben? Eh, Cuando voy y visito a mi mamá, siempre, la mayoría de las veces que llego con ella, me dice, eh, fíjate que está pasando esto y esto en este lugar. Se murieron tantos en este lugar y que se quemó esto en este lugar y que en la capital eh, del estado está pasando esto. Y se me queda mirando y me dice, pues ¿qué no sabes? Pues no, le digo. Pues ¿qué no mira las noticias? Pues no. Eh, no, no, le digo, no necesito. Y no, es que es necesario ver las noticias. Le digo, no, es que así estoy a gusto, estoy bien. ¿Para qué me voy a preocupar? Y muchas de las veces, muchas personas así viven, preocupados por lo que está pasando, preocupados por lo que están escuchando y viendo. Pero el Señor nos llama a, a cada uno de nosotros a confiar en Él en todo tiempo. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor, damos gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das para estar aquí en tu casa. Gracias, Dios, te doy por mis hermanos. Gracias por sus vidas, por sus familias, Dios. Permite, Señor, que tu palabra esté siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos siempre estar fortalecidos en ella. Oramos, Dios, de que tu Espíritu Santo se mueva hoy en esta noche en nuestras vidas y que siempre consideremos el darte gloria y honra a ti, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Saben, Eh, cuando, cuando nosotros escuchamos acerca acerca del Sermón del Monte, siempre nuestra mente está vinculada, está conectada a las bienaventuranzas. Si nos dicen, vamos a leer el Sermón del Monte, y rápidamente nos vamos, son las bienaventuranzas. Pero, ¿saben? El Sermón del Monte abarca mucho más que eso. Hay varios temas que se consideran aquí del capítulo 5 de Mateo 6 y 7. Y siempre nos habla Jesús acerca de la justicia. Siempre pone por delante la justicia de Dios. Y nos habla acerca de la felicidad, acerca del discipulado, acerca de las escrituras, de la moralidad, de la religión práctica, de las cosas mundanas, de las relaciones humanas y sobre todo de la salvación. Pero en esta noche estaremos considerando el capítulo 6, versículos 25 al 34. Y en él estaremos viendo, número 1, cuál es el contenido esencial de esta porción de las Escrituras, de este texto. Número 2, cuál es la confección que existe entre lo que el Señor está diciendo ahora y lo que ha dicho anteriormente, es decir, lo que Dios ha preparado para los suyos. Número 3, ¿cuál es la manera en que el Señor imparte su enseñanza?
Dice el versículo 25 de Mateo 6, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta palabra afanéis o afanoso tiene un sentido profundo y esta palabra nos llama a que nos dice que el estar afanosos es como si nos estuviéramos ahorcando. Cuando uno se está afanando es como si se pusiera la soga al cuello, se está ahorcando por las cosas de este mundo. Uno solo se pone esa soga al cuello, se está matando. Pero el Señor nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos. Y el Señor está revelando principios que deben de regir a su pueblo en su relación con las cosas de la vida. Y en ellas se imponen necesidades para tener una conciencia superior a las cosas terrenales. Las cosas terrenales que siempre están por delante de nosotros, invadiendo nuestros pensamientos y deseos. El Señor quiere que estemos por encima de todo eso. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Él. El Señor nos dice que para que nosotros podamos alcanzar la superabundancia, debemos vivir sin codicia. Vivir sin codicia. Debemos de considerar su actitud ante las cosas necesarias. Es decir, debemos cada uno de nosotros vivir sin preocupaciones. Cuando vivimos preocupándonos por las cosas terrenales, entonces estamos dejando a Dios a un lado, porque creemos que Dios no tiene el control. Ahora, notemos cómo esto tiene relación. El mandato que Dios nos dice se repite 3 veces, el cual es: no os preocupéis. En el versículo 25 y en el versículo 31 nos dice: por lo tanto, no os preocupéis. Versículo 34, así que no os preocupéis. Es importante que consideremos bien esto, porque el Señor se refiere a que lo que Él ha dicho en este momento es porque ya lo dijo antes. Por eso que nos dice, por lo tanto. Eso significa que ya nos lo dijo antes, que ya nos lo demostró. Y debemos siempre de considerar los mandatos de Dios. Hay cosas en nuestra vida que son necesarias, pero hasta donde sabemos no tienen cabida en la vida más amplia hacia lo que nos dirigimos. La comida y la bebida, la ropa, todo es necesario para nosotros. Pero consideremos siempre que Dios es nuestro proveedor. No debemos de preocuparnos, no debemos esforzarnos siempre haciendo las cosas por nosotros mismos, sino debemos de confiar siempre en el Señor, poniendo nuestras fuerzas en Él. ¿Por qué? Porque Él es el quien nos fortalece aún más y Él es quien nos provee de todo lo necesario.
No debemos tener ansiedad en nuestros corazones. Esto no es digno de los hijos de Dios. Que estemos ansiosos por las cosas terrenales de este mundo. Dios conoce nuestras necesidades y debemos siempre confiar en el Señor, de que Él suplirá todo lo necesario. En primer lugar, declara que la ansiedad es innecesaria para los hijos de un padre. Si nuestro Padre es Dios y nosotros sus hijos, entonces el Señor nos dice que es innecesario que estemos ansiosos. El Señor conoce nuestras necesidades. En segundo lugar, declara que la ansiedad es indigna para los súbditos del rey. ¿Quiénes son esos súbditos? Nosotros somos los súbditos del rey. Nuestro rey es el Señor. Debemos siempre confiar en Él y no tener ansiedad. En tercer lugar, declara que la ansiedad es innecesaria y que no nos sirve de nada. Nada nos aprovecha el ser ansiosos, el ser preocupones. De nada nos satisface el afanarnos por este mundo. La ansiedad, mis hermanos, es una sensación abrumadora que combina preocupación, temor y miedo. Preocuparse por la comida y la ropa nunca debe priorizar sobre servir a Dios. La comida y la ropa son menos importantes que la vida y el cuerpo que proveen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preocupamos por la falta de comida o la ropa, nos paralizamos y nos centramos en la preocupación. Estamos siempre pensando, ¿qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Es como cuando hay una fiesta mañana o pasado y nuestra mente luego, ¿y qué me voy a poner? Para nosotros los hombres es muy fácil, pero para las mujeres es más difícil. Y ustedes no van a dejar mentir. Nosotros los hombres, lo que sea nos ponemos, así somos de prácticos. Pero a veces es necesario que consideremos lo que tenemos, de no preocuparnos de qué nos vamos a poner, sino que demos gracias a Dios por todo lo que tenemos. La preocupación nos paraliza, pero la confianza en Dios nos impulsa a que podamos accionar a Dios. Cuando confiamos en el Señor siempre va por delante de nosotros. ¿Saben? Algo sorprendente y maravilloso que el cuerpo humano tiene son las rodillas. ¿Por qué? Porque las rodillas no simplemente son para que podamos movernos, que podamos pedalear la bicicleta. Las rodillas son esenciales para cada uno de nosotros. Pero
debemos utilizarlas bien. Debemos de considerar doblarlas siempre que lo necesitemos, porque cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, el Señor está ahí para escuchar nuestros ruegos, nuestras peticiones. Nuestras rodillas son importantes. Otro punto a considerar es que la ansiedad ante la incertidumbre en cuanto a los recursos o la escasez para mantener la vida física revela una fe vacilante en el cuidado del Padre por sus hijos. La oración con confianza y acción de gracias es el antídoto para todo esto. Y acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo es un excelente alentador para los cristianos. Nos dice que no estemos, por nada estemos afanosos, por nada, sino que demos gracias a Dios por todo. Nos dice que la ansiedad es incompatible con la confianza en Dios. Y Pablo proporciona una salida ante la ansiedad. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque cuando lo hacemos de esta manera y con acción de gracias, esto en sí mismo es el antídoto para la preocupación. A veces vivimos preocupados por qué va a pasar mañana, preocupados cuando se nos presenta una necesidad. Pero el antídoto para todo esto es que presentemos a Dios con oración y ruego nuestra petición. Y es algo maravilloso que cada uno de nosotros los cristianos tenemos. Que podamos acercarnos libremente al trono de la gracia, porque Dios nos escucha. Bendito Jesús por este privilegio que nos da el acercarnos a Él. Porque Él intercede por nosotros. Y esta es la respuesta directa del Señor a la oración, la cual reemplaza y contrarresta toda ansiedad. Sin embargo, las cosas que no pueden comprender completamente se pueden experimentar pacíficamente por los que están en Cristo Jesús. Ahora vayamos al versículo 26, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí el punto no significa que las aves estén ociosas, sino que ellas ni siquiera se preocupan ni necesitan preocuparse.
Pero nosotros no debemos de preocuparnos tampoco por el futuro, porque Dios tiene el control de todo. Debemos siempre considerar que Dios provee todo lo necesario para nosotros. Y quiero citar a G. Campbell Morgan, el cual dice: el argumento del Señor no es que debamos dejar de sembrar, cegar o recoger, sino que si Él cuida de quienes no pueden hacer estas cosas, mucho más cuidará de quienes sí pueden. Estas aves del cielo carecen de previsión racional en comparación con los hombres. No hay trabajo, ni siembra, ni cosecha, ni recolección. Pero Jesús dice: Dios ha dado el poder de la previsión racional y cuidará mucho más de vosotros. No se trata de que debamos descuidar el uso de la razón, la previsión o la preparación. No se trata de que debamos preocuparnos, sino que debemos de pensar en el mañana sin ansiedad, sabiendo que así como Dios cuida de las aves, cuidará aún más por nosotros. Conocemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Y como Él es nuestro Padre, Él cuidará de nosotros porque somos sus hijos. Creemos en el Señor. Somos parte de su familia. El Señor siempre está interesado por aquellos que buscan darle gloria y honra. Ahora, ¿qué pensarían los paganos no salvos de Él como Padre? ¿Qué pensarían? ¿Les interesaría alguna vez saber de Él? Bueno, yo creo que la respuesta es que no, porque porque los paganos están siempre pensando en lo terrenal, pero los que son hijos de Dios están pensando en cómo agradar a Dios. Están pensando en las cosas celestiales, las cosas que están por arriba de lo terrenal, que no están en esta superficie, sino que están en los cielos. Una de las respuestas que las personas no creyentes hacia los cristianos es que cuando nos miran en algún problema o necesidad y alguno de nosotros puede estarles predicando o evangelizando y ellos nos dicen: bueno, si voy a estar como tú o peor, prefiero seguir como estoy. Ese es el pensamiento de los paganos, que siempre están pensando en lo terrenal. Pero el Señor siempre nos llama a que confiemos en Él, porque Él es nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 27, y seguimos en el capítulo 6. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús dice que en esencia, por más que nos preocupemos, no podemos añadir ningún centímetro a nuestra altura, por más que nos afanemos.
en cierto modo, un hombre puede afanarse hasta la muerte, pero no puede alargar su vida. No puede alargar su vida porque el Señor tiene el control de todo. Él sabe hasta qué día moriremos. El Señor sabe en qué día naceremos. El Señor tiene el control de todo. Y en Hebreos capítulo 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y saben, esto es una cita que cada uno de nosotros debemos cumplir y que no la podemos posponer ni reprogramar. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todo de nosotros y Él ha establecido nuestros días. No debemos de estar afanosos, angustiados por cuánto tiempo viviremos, qué día moriremos, sino que confiemos siempre en el Señor. Una de las causas por las cuales mucha gente murió ahora que pasamos esta pandemia es porque siempre estaba preocupada. Muchas amistades inclusive se perdieron. ¿Por qué? Porque las personas vivían preocupadas, no se querían contagiar. Aún no estando contagiadas, la misma preocupación los llevó a la muerte. Es por eso que cada uno de nosotros debemos siempre poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor, porque Él conoce nuestros días. Y quiero citar a Ray Pritchard, el cual ilustra una divertida historia sobre dos jugadores de béisbol, que son George y John. Y él escribe así. Él dice que un día estaban hablando y John dijo, ¿crees que juegan béisbol en el cielo? No lo sé, dijo George, pero si llego antes que tú, intentaré volver y avisarte. Pues bien, a la semana siguiente, George murió repentinamente. Unos días después, John estaba caminando solo cuando oyó una voz que lo llamaba y miró alrededor y no vio a nadie. La voz volvió a llamarlo. Entonces él dijo, ¿eres tú, George? Susurró, sí, soy yo. Y dijo la voz, sí, soy yo, dijo la voz. Entonces le preguntó, ¿y juegan béisbol en el cielo? La voz respondió, John, tengo buenas y malas noticias. La buena es que sí juegan béisbol todo el tiempo. La mala es que te tienen programado para la semana siguiente, para que lances. Hermanos, así es la vida. Ahorita aquí estamos, mañana quién sabe. Pero confiemos siempre en el Señor de que Él tiene el control de nuestros días. Es algo maravilloso y sorprendente cómo Dios nos da esa seguridad de que un día estaremos con Él en el cielo. Ahora imagínense si nos dicen, vas a morir en una semana. La preocupación
nos puede llevar a que esos días se alarguen, a que esos días se acorten. Pero la confianza en el Señor nos pueden llevar a que esos días se alarguen. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo. Tiene el control de todo en nuestra vida. Y esto nos podría pasar a cualquiera, mis hermanos. Estamos en las manos de Dios y no debemos de preocuparnos por alguna enfermedad, por algún accidente inesperado, porque nada de lo que hagamos puede marcar la diferencia. Si nos preocupamos, no podemos añadir un segundo más de vida. Solo Dios puede hacerlo. Y puede hacerlo en abundancia. Yo creo que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, nos quitamos un gran peso de encima. Tal vez algún día moriremos, quizás hoy, quizás mañana, quizás a finales del año, quizás en 50 años, 30 años, no lo sabemos. Pero esto puede llegar de repente, no lo sabemos, pero solo Dios sabe lo que sucederá. Solo Dios sabe y conoce nuestro tiempo y nuestra llegada, nuestra cita con Él. No debemos de preocuparnos por morir, porque Dios nos tiene en sus manos. Así que debemos de relajarnos, de confiar en el Señor, en su soberanía, en su poder, en su palabra. Confiar siempre en nuestro Señor. El versículo 28 nos dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Alguna vez hemos visto a un lirio trabajando? ¿Alguna vez lo hemos visto hilar? Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen necesidad de hacerlo. Dios cuida de ellos. Y si Dios cuida de ellos, aún más cuidará de nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y Dios nos está asegurando de que nuestro cuerpo estará siempre revestido y Él suplirá cada necesidad, siempre. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios nos viste. Cristo dice, abrid los ojos, hijos míos, y mirad los lirios que yacen esparcidos por los valles y las montañas, creciendo entre espinos, y sabed que cuando Dios crea el lirio, los reyes desean y no pueden obtener tal manto. Al contemplar la flor y todo su engalamiento, sabed esto. El que viste los lirios vestirá también a sus hijos. El que viste los lirios vestirá también a sus hijos. Es algo hermoso. Porque si Dios cuida también de las aves,
Él cuidará de nosotros. Debemos siempre considerar la grandeza de nuestro Señor, el cómo Él siempre tiene el control en nuestra vida. Debemos considerar cómo Dios siempre tiene el control en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Hace algunos días yo estuve eh, cargado, afanado, ansioso por un asunto laboral. Y era tanta mi preocupación, era demasiada que lo cual me impedía poder enfocarme en las cosas del Señor. Y doy gracias a Dios por esta iglesia, por el equipo ministerial de que siempre estuvieron conmigo orando por esta necesidad. Saben, cuando ya pasó esto, ya pude descansar. Pero lo que puedo aprender es que Dios tiene el control y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y consideremos siempre lo que Dios hace, lo que Dios tiene preparado. Seguimos en el versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Es decir, como los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús está mencionando aquí a Salomón porque Salomón evoca a la mente de la audiencia en ese momento, que son los judíos, que es el pueblo de Israel. Y ellos, la imagen de ellos al hablar de Salomón, él era un rey espléndido, maravilloso ante sus ojos, lleno de sabiduría. Era un hombre glorioso delante de Dios. Pero aquí el Señor nos resume que los lirios del campo son vestidos por Dios mismo. Y que ni aun Salomón, con toda su gloria, pudo vestirse como uno de ellos. La mente judía, el pueblo de Israel, siempre consideraba la imagen de Salomón como alguien superior. Y en Marcos capítulo 13:1 dice que un discípulo del Señor le dice: Señor, ¿ya viste el templo? Jesús le dice: de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Ellos tenían su mente en lo más espléndido del templo, en lo más glamuroso. Ellos se podían jactar de lo hermoso que era este templo. Pero Jesús simplemente les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Jesús está destruyendo el pensamiento judío, el pensamiento equivocado que ellos estaban teniendo. Y así somos, o podríamos ser nosotros. A veces consideramos todo lo hermoso que podamos tener o acumular, pero también sabemos que no lo podemos llevar
cuando nos muramos. Necio, nos dice el Señor, cuando pensamos acumular riquezas porque creemos que nos la llevaremos al cielo. Podemos fallar en esto inclusive para Dios. Versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Las palabras enfáticas, que es mucho más, es muy importante que captemos el significado de esta palabra. ¿Por qué? Porque ya vimos que el lirio del campo no puede trabajar ni hilar, pero nosotros podemos hacer varias cosas. Y si Dios cuida de las flores, podemos saber que cuidará aún más de nosotros. Dios nos ha dado el poder, la habilidad para trabajar por la propia supervivencia. Entonces, ¿cuánto más hará por las criaturas a quien ha otorgado este don sobreabundante y a quienes se entrega perpetuamente en presencia inmediata y viva? Si Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Necesitamos nosotros que nuestra fe esté siempre creciendo, abundando, para que no consideremos lo terrenal de esta vida, sino que consideremos el ser obedientes a Dios, el tener nuestra confianza, el no estar ansiosos ni preocupados por las cosas de este mundo. El versículo 31 nos dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Jesús está llegando a una conclusión basada en la verdad anterior, la cual nos dijo versículos atrás, de que Dios provee cada necesidad básica de las aves y de las flores, pero aún más de sus hijos. No tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque la preocupación por lo esencial de la vida no tiene cabida en la vida del creyente. Dios proveerá para nuestras necesidades. Dios proveerá para nuestras necesidades, hermanos, pero no para nuestras avaricias. Es importante que consideremos bien esto. No debemos ser ávaros, avariciosos. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios sabe cuál es lo necesario. Y debemos ser siempre agradecidos con lo que Dios nos ha preparado. Y Jesús en el versículo siguiente nos explica que los gentiles viven de esta manera. ¿Cómo? Llenos de avaricia. Y si todo aquel que vive de esta manera, entonces Dios no es su Padre. No es su Padre, ni ellos son sus hijos. ¿Por qué? Porque el que no es hijo de Dios, como dice Juan en el capítulo 8, es hijo del diablo.
Y solo los creyentes tienen a Dios como Padre. Y solo los creyentes tienen el sentido de que Dios cuida de ellos, de que Dios vigila de ellos. Por lo tanto, debemos de centrar nuestras necesidades en el Señor. Siempre, cada día. Y Jesús intenta que despertemos, que despertemos a lo que Él nos está hablando. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Que oigamos, el que tenga oídos para oír, que oiga, dice Jesús. Centrémonos en las prioridades. ¿Qué prioridades? Las prioridades del reino de los cielos. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Centrémonos en las prioridades del reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así dice el Señor. Qué palabras tan profundas, tan hermosas que Dios nos da. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, todos aquellos que no pertenecían al pueblo de la promesa estaban fuera o separados de la misericordia divina. Ahora notemos cómo Dios nos dice todas estas cosas. Y veamos que el Señor enfatiza muy bien esta palabra. Y nos dice, porque los gentiles, es decir, todo aquel que no es un creyente, que no tiene a Dios como su Señor, como su Padre, todos ellos buscan las cosas terrenales, las cosas de este mundo. Pero los que son hijos de Dios buscan las cosas de arriba. Su mirada no está en la tierra, su mirada está en los cielos, porque es ahí donde Dios está, en el cielo, en su trono. El no creyente está siempre buscando el agradar a su carne, está siempre buscando las cosas mundanas de este mundo. Está buscando siempre el quedar bien con los demás. Está siempre buscando el estar a la moda, el tener el mejor carro, el tener la mejor casa. Pero Dios, Él sabe que tenemos necesidad de todo esto. Dios provee todo lo necesario. Por eso es importante que debemos siempre considerar lo que Dios tiene escrito en su palabra, ese mandamiento maravilloso que está en toda la Biblia. Y quiero citar a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores que ha sido de bendición para cada uno de nosotros, para muchos cristianos. Y él dice, debemos sobresalir de los extranjeros. Lo que buscan los gentiles no es suficiente para Israel de Dios. Los hombres del mundo buscan lo terrenal,
y no piensan en nada más allá. Tenemos un Padre Celestial y por lo tanto tenemos metas y aspiraciones más elevadas. Además, como nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades, no debemos preocuparnos, pues Él está seguro de suplirlas. Que los gentiles busquen sus múltiples necesidades carnales, pero que los hijos del Señor dejen sus necesidades temporales en manos del Señor de infinita gracia y luego busquen lo único y necesario, que es el reino de Dios y su justicia. Eso debemos de buscar nosotros. No buscar nuestras necesidades carnales. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las principales prioridades de la vida deben ser el gobierno redentor de Dios y tener una relación correcta con Él. Debemos siempre considerar y tener por prioridad el que nos relacionemos de la manera adecuada ante Dios. Muchas veces no tenemos ese conocimiento de cómo acercarnos al Señor. Cuando uno recién llega al Señor, puede no tener o saber la manera de cómo orar o cómo leer la Biblia. Y es por eso importante que debemos priorizar siempre el tener un correcto acercamiento a nuestro Dios. Si no sabemos la Biblia, debemos de preguntarle al pastor principalmente, o a un hermano que ya tenga tiempo en la iglesia. E inclusive sabemos que las Biblias nos dicen cómo están hechas, están elaboradas de una manera y nos dicen cómo ayudarnos, cómo orar, cómo tener un plan de lectura, cómo buscar palabras que no entendemos. Y es algo maravilloso, es una ayuda grandísima para cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice que no debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque la preocupación es inconstante con las prioridades de cada uno de nosotros, los creyentes. No debemos de tener dudas por los objetivos de Dios, los planes de Dios. Cuando Dios crea un plan para nosotros, no debemos de dudarlo. Podemos estar fallando si es esta nuestra actitud. Debemos de confiar siempre de que Dios siempre cubre cada necesidad, porque si Dios nos ha llamado, Él suplirá cada necesidad. Cada necesidad. Cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando también del reino de los cielos. Y este es el campo de salvación de Jesús, porque Jesús urge, Él está urgiendo que busquemos la salvación de Dios. Cuando Jesús se sienta en el monte, Él tiene un público extenso y Él ve la gran necesidad de salvación que hay. Él sabía que había hombres judíos, hombres expertos en la ley. Estaba el pueblo de Israel presente, también había gentiles.
también había saduceos, pero él conocía la principal necesidad que había en ese momento, que es la salvación de cada uno de ellos. Y es por eso que él comienza este gran sermón maravilloso, lleno de bendiciones. Y no se toma solamente un capítulo, unos versículos, sino que se toma varios capítulos para darnos esta gran sabiduría, este gran mensaje de salvación. Y Dios quiere quitar de nosotros toda preocupación, toda ansiedad que podamos tener. Él quiere que vayamos al altar y presentemos todo esto, todo lo que nos aflige, todo lo que nos quita el sueño, todo aquello que nos preocupa, debemos de presentarlo ante Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo es un excelente animador, un excelente motivador, el cual siempre está dándole aliento a los hermanos. Cuando él escribe a las iglesias, él los está fortaleciendo, él los está dando aliento. Les dice que sigan adelante, que no tengan temor, que no tengan miedo. Confíen en el Señor en todo tiempo. Y quiero citar a Corrie ten Boom, la cual ofrece una excelente receta para la ansiedad, la preocupación y la inquietud. Y ella dice: mira a tu alrededor y anímate. Mira en tu interior y deprímete. Mira a Jesús y descansa. Es una maravillosa receta que Corrie ten Boom nos ha ofrecido. Que descansemos en el Señor. Que descansemos en el Señor. Versículo 34. Y aquí vamos a terminar en este versículo. Dice Jesús: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Recordemos cómo esta palabra no os afanéis se ha repetido en varias ocasiones. No os afanéis, por tanto, no os afanéis. El Señor nos dice que lo que ya nos ha dicho, eso no debe de preocuparnos en el presente. Lo que Dios ha mostrado en nuestra vida, esas bendiciones, esas maravillas, esos regalos que solamente Dios puede hacerlos, debemos de considerarlos siempre por delante, porque para que nuestra confianza en el Señor no disminuya nuestra fe, no nos quite ese privilegio de, como hijos de Dios, tener esa paz, esa tranquilidad. No debemos afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. No debemos de preocuparnos por el futuro, mucho menos por el pasado, porque el pasado ya pasó, quedó atrás. Debemos descansar en el Señor. Es algo maravilloso
que nosotros seamos parte de la iglesia del Señor. Es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Hermanos, no estamos solos. Somos parte de la iglesia del Señor. ¿Estamos preocupados? ¿Hay alguna necesidad? No estamos solos. No estamos solos. Presentemos nuestra necesidad ante la iglesia. Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Enséñenles a obedecer, dice Jesús. Lo que nosotros sabemos, debemos enseñarle a los demás para que ellos también sean obedientes, para que ellos también confíen en el Señor. A veces podíamos pensar que la vida cristiana, la cual se vive en este mundo caído, que las cosas mundanas que se viven día con día solo les pasa a las personas incrédulas o a las personas creyentes. Y esto puede significar de que Dios, pues no hay una importancia para Él, pero no. Debemos siempre confiar en el Señor de que Él tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Y no debemos de dejar que los problemas nos engañen y pensar de que a Dios no le importa. Hermanos, el conocimiento del Señor nos lleva a buscar más de Él. La relación con el Señor nos lleva a confiar y a depender más de Él. Amén. Amén. Aún no termino. Quiero citar algo que me parece muy necesario, muy nutrido, tiene mucha enseñanza. Y se titula Esperando el gallo. Y se cuenta la historia de un hombre que criaba gallinas. Entre ellas había un gallo, el cual su canto molestaba ocasionalmente a su vecino. Una mañana muy temprano, el vecino, descontento, llamó al granjero y se quejó. Y le dice, ese miserable pájaro me mantiene despierto toda la noche. Entonces el granjero le dice, pues no entiendo. Si casi nunca canta. Y si canta, canta 2 o 3 veces. Entonces el vecino le dice, ese no es el problema. Replicó el vecino, no es la frecuencia con la que canta lo que me irrita. Lo que me quita el sueño es no saber cuándo podría cantar otra vez. Y así estamos nosotros. Estamos tan preocupados por lo que va a pasar el día de mañana que nos quita la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy del Señor. Y nos olvidamos tan fácilmente de todo esto. Y dice Richard Dehan, si conoces a Cristo como tu Salvador, toma en serio sus palabras. Como en Mateo 6:34, que dice, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cuando elegimos confiar en Él, Él nos da descanso para nuestra alma. Nos da paz de Dios, la cual llena nuestro corazón
y nuestra mente. Y Él agrega esto, o termina con esto, y nos dice, amigo, deja de esperar tontamente al gallo. Que dejemos de preocuparnos por lo que va a pasar. La preocupación es un pequeño hilo de miedo que serpentea a través de la mente hasta cortar un canal en el que se drenan los pensamientos. El médico estadounidense Charles Mayo llamó a la preocupación la enfermedad de la duda. Dijo que afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Y dice él, nunca he conocido a un hombre que muriera por exceso de trabajo, pero sí a muchos que han muerto por duda. Muchas personas mueren por estar dudando. El gran líder cristiano George Mueller conocía el antídoto. Muchas veces cuando podría haberme vuelto loco por la preocupación, estaba en paz porque mi alma creía en la verdad de las promesas de Dios. Amén. Señor, damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú tienes los brazos abiertos, Dios, para nosotros, porque cuando nos sentimos angustiados, nos sentimos ansiosos, tú, Dios, nos das esa paz que necesitamos. Y Dios, te doy gracias porque tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Dios, sé con cada uno de nosotros, Dios, para que siempre podamos estar confiados en tu soberana gracia. Dios, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu palabra siempre esté atesorada en nuestro corazón, para que cuando lleguen momentos difíciles podamos abrir ese tesoro. Dios, en esta noche despídenos, Señor, y llévanos con bien a casa. Que podamos estar descansando, Señor, en tu presencia y no en las preocupaciones ni en los afanes de este mundo. Dios, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.